Ya no, ¿cuánto han salido? Pero que solamente vamos a subir a ver, que no nos vamos a ir. Cuidado. Ya vamos, que viene frío, papá. Pero ¿cómo mola esta máquina? Pero si no, no me sube la pierna. Vamos. Venga, otros dos más cabemos. A ver, que nos van a explicar cómo funciona. ¿Caemos todos? Pero ponte aquí, Sí, ¿no sí. lo ves? Si nos apretamos un poquito entramos. A ver. ¿Tres más entramos? Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Te cojo en Mira. brazos a ti? Gabriel, ¿te cojo en brazos para que veas? Ven. Sí. Ahí va. Mira. Mira cómo muere el volante. Si pasan a los niños enanos para adelante. Este es el panel de freno, Robert. Bueno, Mira tú lo que me va diciendo, ¿vale? Candela Dime. también ahí, ¿no? gracias, tío. Perdón, ¿por qué? Este es el panel de Ahora, freno, así no entro yo. Pero mira, mira que hay botones. Gabriel ahí a la derecha. Bueno, estamos en una 333. Pasa. Es una locomotora diésel eléctrica. Hombre, no te pongas, no aplastes. Vete para acá. Pero si es un momento que lo van a hacer cómo funciona. Te cojo. ¡Qué bien! Ya sí cabe. ¡Oh, el Alguno mejor más. sitio! Venga. El mejor sitio está, sí. ¡Qué bueno! Es una máquina con 3.300 caballos. Tiene un motor diésel de origen americano, de General Motors, que mueve un generador eléctrico que a su vez genera electricidad para mover 6 motores eléctricos. Sería algo así como un coche híbrido de los que nos venden ahora, pero con 45 años y un poquito más grande. ¿Vale? La carrocería es un diseño de Nohab, de Dinamarca, y se hicieron 93 máquinas en Macosa, en Valencia, en el año 74. Esto de aquí es el inversor, si lo consigo sacar. Hay uno por máquina y con él selecciona el maquinista desde qué cabina quiere mover el tren. Si se lo lleva hacia adelante, vamos hacia adelante, si se lo lleva hacia atrás, vamos hacia atrás. Con esto de aquí, además, le indicamos a la máquina si nos queremos mover o si queremos usar un freno motor, como el de un coche, o de reducir velocidad y demás. Como los híbridos ahora que empiezan a hacer eso. Efectivamente. 40 o 50 años después. Sí. Esto es el acelerador, son 8 puntos, sería como el acelerador de un coche, pero con puntos fijos. Y manejaba mal. Y al fondo hay dos mandos, los dos verticales, que son los mandos del freno. El pequeñito es el mando del tren, si se echa hacia adelante se afloja. En medio sería como mantener el pedal en una posición y si se echa hacia atrás sería como irlo apretando. Y el de fondo es solo de la máquina, que se usa en maniobras. ¿Y la seta, la famosa? La seta es eso que está pintado de blanco aquí delante. Sí. ¿De Si bien, lo llevo a ver por ahí, pues es esa, que va muy dura. Además. Esto es de Va aquí, durísima. es el ASFA, es el anuncio de señales y frenado automático. Es el sistema que salvaguarda al maquinista ante un rebase de una señal o de una limitación gorda de velocidad. Si se salta un semáforo antes de saltárselo, digamos que frena el tren y se queda antes de la señal. Frena el tren solo, sí. Luego viene el amperímetro de carga de baterías, el amperímetro de los motores de tracción, que sería algo así como un cuentarevoluciones, más o menos, de un coche. Y los dos del fondo, que son los relojes del freno y de la generación de aire comprimido. Y luego, bueno, interruptores para encender de todo, luces y demás. Esto de aquí es el velocímetro y además es el registrador jurídico. Es algo así como la caja negra de un avión, Sí. ¿vale? Se guardan en una cinta de papel todos los detalles de los sistemas de seguridad, velocidad y demás. Y ante un accidente, pues el juez sabe en qué condiciones circulaba el tren, ¿vale? Debajo del asiento hay un pedal, que es el hombre muerto, Ah, pues se duerme. que el maquinista lo lleva siempre pisado. Y cuando se enciende una lamparita tiene que soltarlo y volver a pisarlo. Si no lo hace, al rato suena un silbido y si sigue sin hacerlo,
la máquina se para sola. ¿Y esto es desde entonces, de hace 40 años? Sí, para sí. acá? Sí, Todo Sí, ya en el 74 ya estaba puesta. Los 4 días. A partir de los 80 además se hizo obligatorio porque solo iba el maquinista. Antes iba ayudante y maquinista. ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal, bien, o qué? Aquí andamos. Vale. Oye, a las 2 la volvemos a arrancar. ¿Eh? A las 2. ¿Vale? Pues, ahora, pues ya son las dos, faltan 2 minutos, Borja. Bueno, pues venga. ¿Y qué más? Porque ya me he perdido. Bueno, el tren tierra. Del hombre muerto está así. Si el hombre muerto, pues eso, si no tiene pisado y lo suelta cuando debe, el tren se para. En origen era solo llevarlo pisado. Los maquinistas tenían la mala esta de poner un ladrillo o la bolsa o algo. Cuando se duermen aflojan el pie. Claro. Sí, pero ponía ladrillo y ya podía dormir. Y se iba. Y luego ya surgió lo de ponerle un temporizador para que soltaran y tal. Telefonía móvil. Cuando no había telefonía móvil es el verdadero teléfono móvil. Hablaba igual que funciona la telefonía móvil, pero Lo esto en curioso los años 70. de que en el año 76 el maquinista pudiera recibir texto, o sea, que como un SMS, por hecho se basa en prácticamente lo mismo, pues es un avance bastante curioso. Que luego ya se llevó a la telefonía móvil y demás, pero vamos, el maquinista recibía aquí información de, pues el siguiente tren que lleva adelante está averiado, tal no sé qué, o el maquinista atento a la señal por cuando le cambiaban la indicación y demás. Yo me montó en Pajares, el primer sitio. Como De hecho, en sitios como Pajares era lo ideal, porque cuando había nieve o Pajares, que es una línea en la que el pueblo más cercano